desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Debemos de entender acerca de la importancia de la manera a través de la cual nosotros nos comunicamos con Dios. Y debemos de entender que a la luz de la palabra, la Biblia, nos enseña a nosotros que existen lenguajes de comunicación y lenguajes a través de los cuales nosotros manifestamos nuestro amor a Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 10, si usted trajo su Biblia ahí, que debiera de traerla, ¿verdad? Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 10. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Amén. Dice, mire lo que dice Primera de Corintios 14:10. Hay quizás, dice acá, muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece, tome nota, ningún idioma carece de significado. Dice acá la palabra. Cuando nosotros buscamos la palabra idioma en el original, vemos que esa palabra idioma la traduce la palabra G5456 en el original griego. Esa palabra idiomas es la palabra foné. Esa palabra foné, y es aquí donde tenemos que empezar a entender, porque regularmente cuando nosotros examinamos Corintios y vemos que existen muchas variedades de idiomas, ¿qué es lo primero que viene a nuestro conocimiento? Lenguas. Idioma inglés, español, alemán, francés, italiano. Eso es lo que primeramente viene a nuestro entendimiento. Pero mire lo que significa idioma en el original griego, y es ahí donde se empieza a ampliar el mensaje de Dios. La palabra foné dice la concordancia Strong o el diccionario Strong, que la palabra foné es una idea de revelación. Esa palabra foné es mediante la idea de una revelación. Tome nota. Tono. Avanza, hijo, no tengas pena, interrúmpeme aquí, no hay pena. Discurso quiere decir dicho o lengua. Tome nota cómo se va ampliando. Idea de revelación. Tono, discurso, dicho de lenguaje, ruido, tono, toque, dar voces, estruendo, grito o idioma. Quiere decir que cuando nosotros observamos en la Biblia la palabra que traduce idioma, empezamos a observar que no necesariamente se refiere a un idioma como tal, sino que cuando la Biblia habla acerca del idioma de Dios, vemos que ese idioma de alguna manera trae maravillas, portentados de parte de Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 2 dice en Éxodo 3:2, versión Las Américas. Si usted tiene ahí, por favor búsqueme Éxodo 3:2 en el nombre del Señor. Dice acá, mire, ¿y ahí por qué está atrasadito? Ahí estamos, aleluya. Sí se mira ahí, ¿verdad? Mire lo que dice Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego
en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía, dice esta versión, mire, en fuego, y la zarza se consumía. Ahora recuerde que arriba, esa palabra foné nos habla de una idea de revelación. Cuando la Biblia habla de idioma, está hablando de tonos, de discursos, de dichos, de lenguaje, de palabras, de sonidos de toque, pero la idea del foné es una revelación. Entonces quiere decir que existen muchas variedades, tome nota, de idiomas. Quiere decir que existen diferentes formas a través de las cuales se puede presentar la revelación de parte de Dios en la vida de un hijo. Por eso cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 3 versículo 2, dice la Biblia que se le apareció el ángel del Señor a Moisés en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego. Esa zarza, lo que estaba mostrándole a Moisés en la dimensión de la revelación, amado hermano, eran las maravillas que Dios podía trabajar y operar en medio de su pueblo. Déjeme, ahorita le voy a explicar de una manera un poquito más objetiva. Éxodo 3:3 dice la Biblia: entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Quiere decir que la zarza, ¿de qué le estaba hablando a Moisés? La zarza le hablaba acerca de las maravillas. Le hablaba sin dicción, pero le daba una revelación de que la zarza ardía en fuego, mas no se consumía. Quiere decir que la zarza, sin hablar en un lenguaje que no necesariamente, ya vimos que la palabra foné significa nada más tono, sino que también significa traer a revelación. Entonces la zarza lo que estaba haciendo era revelándole a Moisés las maravillas que Dios podía hacer en medio de su pueblo. Quiere decir que cuando la Biblia habla acerca de idiomas, no necesariamente nos está hablando de la forma en la cual nosotros hablamos, sino que el idioma, contemplado desde la perspectiva bíblicamente, nos habla también muchas veces de conductas y formas de conducir, lenguajes. Porque el lenguaje no solamente es el hablado. El lenguaje, por ejemplo, usted ve a las personas que tienen condición especial auditiva, y pues ellos no escuchan, pero sí tienen un idioma de comunicación. Quiere decir que el idioma no solamente es fonético, sino que también a través de las gesticulaciones y a través de, vamos a ver bíblicamente que se puede hablar con Dios, y Dios habla con su pueblo, no necesariamente con palabras. Y su pueblo, hacia ahí quiero llevar la idea, no necesariamente habla con su Dios por medios audibles y fonéticos únicamente. Aunque pues sí, levantamos nuestra voz, oramos, démosle gracias, sí, pero no solamente con voz audible Dios nos habla o nosotros hablamos con Dios. Entonces, ¿cómo expresa Dios sus maravillas? ¿En qué idiomas? Mire, Hechos 2:1 dice la Biblia, mire, Hechos capítulo 2 versículo 1: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Quiere decir que una de las maneras a través de las cuales la zarza le habló a Moisés fue a través de mostrar sus maravillas en medio de él. Génesis capítulo 11 versículo 5. Dicen los estudiosos, acá nos está hablando acerca de la torre de Babel. Usted sabe que ahí es donde dice la Biblia que el Señor descendió y confundió su lenguaje. Los estudiosos consideran que por lo menos en ese contexto de tiempo existían 70 tipos de lenguas diferentes manifiestas en ese contexto, en ese tiempo. Mira lo que dice acá Génesis 11, 5 y 9. Y el Señor descendió
para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor. Se estima que por lo menos para ese momento habían 70 lenguas diferentes en ese momento, en la confusión, porque previo a eso narra la historia y narra la Biblia que solamente existía un solo idioma. Tome nota, versículo 7. Vamos, bajemos allí, confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Versículo 8. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de una sola lengua la confundió, y se generaron por lo menos, según los estudiosos, 70 lenguas diferentes. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Cuando nosotros examinamos más adelante, entonces vemos más adelante, mire, que Moisés explicó, por lo menos podemos observar nosotros Deuteronomio capítulo 1 versículo 5, por lo menos explicó la Torá a esas naciones, por lo menos en 70 lenguas diferentes. Tome nota de esto. Al otro lado del Jordán, para entonces ya habían 70 lenguas. Ya se había confundido la única lengua que había. El Señor había descendido y les había confundido. Hablemos tentativamente de 70 lenguas. No, pastor, eran 69, eran 68, no eran 70, más o menos. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar la ley, la Torá, pero para explicarla tenía que conocer los 70 idiomas, o por lo menos la sobrenaturalidad de Dios para trasladar el mensaje en esas 70 lenguas. Esa palabra explicar es la palabra bar. Dice que empezó a explicar. Tome nota en la secuencia. Empezó a excavar, empezó a grabar, a explicar, a aclarar, a decir claramente, y empezó a declarar el mensaje en medio del pueblo. Empezó a trasladar los mensajes. Eso quiere decir que como pueblo de Dios hay mensajes los cuales nosotros hablamos con Dios o podemos hablar con Dios, que no necesariamente van a ser fonéticos. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Es decir, podemos hablar con Dios no necesariamente con palabras. De ahí es que bíblicamente nosotros sabemos también que cuando nosotros somos hijos de Dios, por ejemplo, existe algo que se llama testimonio. ¿Cuántos conocemos acerca de la palabra testimonio? ¿Qué es el testimonio? Mostrar que soy hijo de Dios a través de mis actos. Es decir, estoy hablando con Dios, o puedo hablar de Dios sin palabras, mas sí con acciones. De ahí es que el Señor, alguna vez vimos nosotros que le expresó al pueblo de Dios: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan. ¿Qué decía? Están dando un mensaje fonético, pero su conducta habla. Tú y yo podemos decir somos cristianos. ¿Cuántos somos cristianos, hijos de Dios, en este lugar? Pero tú sabes que tus palabras pueden decir, tus labios dicen yo soy cristiano, pero tu conducta puede decir algo diferente. De ahí es que entendemos que existen diferentes lenguajes con los cuales podemos hablar con Dios. Entonces tú y yo podemos decir somos hijos de Dios, somos hijos de un Dios poderoso. Gloria a Dios. Usted va a la iglesia, sí, pero lo que haces o lo que dejas de hacer también habla.
porque también es un lenguaje no fonético, pero sí que comunica delante de Dios. Entonces la Biblia nos enseña en la dimensión de Moisés, por eso fue que traje a colación a Moisés, diferentes formas de hablar con Dios. Existen diferentes lenguajes con los que tú y yo hablamos con Dios de manera diaria, que no necesariamente son dicción. Heme aquí, Señor, envíame a mí, pero mejor si me envías un día de feriado, hermano, Señor, por favor, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí, Señor, pero no me vayas a incomodar en el horario. Heme aquí, yo quiero servir en la iglesia, pero eso de llegar una hora antes al servicio está jalado. Hay diferentes tipos de idioma. Mire, el primer idioma, yo le coloqué el idioma de la disposición, que ese es un idioma que tú y yo hablamos, no de manera verbal, pero sí a través de nuestros hechos. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar Moisés, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Disposición. Yo quiero servir, pero amado hermano, como a mí me gusta, como a mí me parece, como yo puedo. Hay un lenguaje delante de Dios que tú y yo le vamos a hablar a Dios, no necesariamente con palabras. Cuando el Señor le habla a Moisés, la respuesta de Moisés es: heme aquí. Ese es el lenguaje de la disposición. Quiere decir que Moisés nos enseña a nosotros la clave de la disposición, que es un lenguaje delante de Dios. Tú y yo podemos decir: somos hijos de Dios, pero si nuestra disposición de servicio delante de Dios no es el heme aquí, decimos ser cristianos, pero nuestra actitud está hablando diferente. Y vemos que uno de los lenguajes con los que Moisés hablaba con el Señor se le conoce como el mensaje de la disposición. Heme aquí. Eso es lo que se conoce como el mensaje del estoy acá, del bendición es para mi vida, el que tú sepas, Señor, que estoy delante de ti en todo momento y que puedes contar conmigo en acción cada vez que tú necesites, Señor. Entonces, un hijo de Dios puede decir muchas veces: somos cristianos, tengo N cantidad de años de estar en el evangelio, pero cuando el Señor le llama al trabajo, cuando el Señor le entrega una actividad, cuando el Señor le da un privilegio, hay un lenguaje no hablado que presentamos delante de Dios, que es el mensaje del heme aquí. Ese se manifiesta con una disposición en todo momento para cuando el Señor nos llama a servir. Y ese era un tema muy ad hoc para este tiempo, porque los que hoy en esta mañana estamos aquí somos el cuerpo de servidores, siervos, que ponemos nuestra vida al servicio de nuestro amado Señor. Entonces, uno de los lenguajes con los que nosotros hablamos, y vemos que Moisés habló delante de Dios, fue con el mensaje de la disposición. De nada nos sirve, amado hermano, decir somos cristianos si cuando el Señor nos llama a una actividad, cuando el Señor nos llama a un servicio, no le podemos responder: heme aquí. Y ese heme aquí trae bendiciones. Mire, ese lenguaje del heme aquí trae bendiciones. Cuando tú le dices al Señor: heme aquí, yo quiero hacer tu obra, vienen manifestaciones extraordinarias de parte de Dios en un lenguaje no hablado, pero que dice acerca de la disposición del corazón en la vida de un siervo. ¿Qué le sucede a aquellos siervos de Dios que tienen una disposición al estilo de Moisés? Génesis capítulo 31, versículo 11. ¿Por qué me conviene a mí estar dispuesto delante de Dios en todo momento, José Carlos? Porque vemos que el lenguaje de la disposición habilita
Muchas veces queremos bendiciones, pero no damos la talla en el nivel de la bendición que estamos requiriendo. Por ejemplo, la manifestación de ángeles en sueños, es decir, la palabra de Dios a través de sueños manifiestos con ángeles, viene como consecuencia de un heme aquí, de un lenguaje de disposición. Quiere decir que cuando el Señor encuentra corazones dispuestos, dice la Biblia en Génesis 31:11, mire, entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño. ¿Cuál fue la respuesta de él? Heme aquí. Y como consecuencia de que le dijo, heme aquí, el ángel le habló. Quiere decir que hay habilitación de dimensiones de intercambio de información angélica que solamente vienen como consecuencia de un corazón dispuesto delante de Dios. Por eso, mire, amado hermano, este tiempo es definitorio, donde tenemos que aprender a separar la luz de la luz verdadera en Cristo Jesús. Y no podemos nosotros, amado hermano, irnos únicamente como hijos de Dios en el entendido de que yo hablo con Dios únicamente de manera verbal. Hoy te quiero decir que la disposición de tu corazón le habla a Dios. ¿Acerca de qué? De nuestro nivel de compromiso delante de Él. Y nosotros, en el entendido del nivel de compromiso delante de Él, el Señor habilita dimensiones de bendición. Una de ellas es que el ángel se manifiesta en sueños, es decir, que Dios habla a través de ángeles o a través de Él como ángel, a través de sueños. Entonces a veces queremos la manifestación sobrenatural. Pero pastor, ¿qué será que a mí no me habla el Señor en sueños? Examina tu disposición. Porque yo veo que a Moisés, el heme aquí, le dio la bendición de que el ángel de Dios le hablara. ¿Cuántos anhelamos que Dios nos hable en sueños? Eso va directamente ligado a la disposición que tú tienes delante de Él. Y como consecuencia de eso, mire el otro heme aquí, porque eso es interesante ver dónde aparecen los heme aquí, porque heme aquí, ¿de qué nos habla? Disposición inmediata delante de Dios. Entonces yo le puedo decir, Señor, tú sabes que tu siervo está aquí para cuando tú quieras. Pero en el momento en el cual Dios hace el llamamiento, en el momento en el cual el Señor te da la instrucción, necesitamos tener una respuesta pronta para hablar con Él, diciéndole, heme aquí. A veces hablamos mucho con la boca, pero nuestras acciones no dicen el heme aquí. Mire lo que dice acá. Pero Elí llamó a Samuel, primera de Samuel capítulo 3 versículo 16. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. ¿Y cuál fue la respuesta del hijo? Heme aquí. ¿Cuál era el propósito de ese llamamiento? Un levantamiento ministerial. Quiere decir que el Señor levanta a los que con el lenguaje no hablado de la disposición le decimos, heme aquí. ¿Qué te estoy intentando enseñar en esta mañana, amado hermano? Que con Dios no solamente se habla con palabras, sino que se habla con hechos. Uno de los lenguajes con los que tú y yo podemos hablar con Dios, más allá de las palabras, porque a veces hablar es fácil, pero hacer a veces es diferente. Como dice el adagio Chapín, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Entonces a veces hablamos con palabras lindas, pero con actitudes que no encajan. Y ahí también estamos hablando con Dios. ¿Cómo está tu disponibilidad y tu disposición de tiempo para el Señor? Porque el idioma de la disposición es uno de los idiomas con los cuales se habla delante de Dios. Y Moisés, y vemos acá que también Samuel habló con Dios, no con palabras habladas, sino con una disposición en su corazón de servicio genuino delante de Dios. Mire qué precioso esto. ¿Qué más se alcanza? Porque estamos hablando de liberación, de bendiciones como consecuencia de un corazón dispuesto. Mire lo que dice.
Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, ¿qué? Entonces respondí con disposición, no con palabrerías, sino con una disposición genuina de servicio delante de Dios. Quiere decir que la disposición que tenemos delante de Dios le habla a Él acerca de cuánto le amamos genuinamente. Mire, y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Bueno, te voy a enviar. Y cuando decide el Señor enviar, no hay disposición en el corazón. Quiere decir que la disposición, mire, habla. Hechos capítulo 9 versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. ¿Y cuál fue la respuesta? Heme aquí. ¿Cuántos de nosotros probablemente hayamos pasado a lo largo de estos 2 años sentados en nuestro privilegio como consecuencia de la circunstancia? Algunos de los que hoy invité a esta mañana tal vez no están activando en servicio como tal, pero han sido siervos en esta casa. Y creo que el tiempo del idioma de la disposición delante de Dios es hoy, a través del cual cada uno, mire, tú y yo podemos decir: nosotros somos parte de la iglesia, somos parte del ministerio, nosotros somos parte del liderazgo. Pero muchas veces cuando Dios nos envía en una encomienda, no tenemos tal disposición. A Dios se le habla con el lenguaje de la disposición. Mire qué otro lenguaje presentó Moisés delante de Dios, y eso habla de nosotros delante del Señor. Éxodo capítulo 3 versículo 6. Este es otro lenguaje que podemos utilizar para hablar con Dios, que no necesariamente es un lenguaje hablado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? ¿Qué hizo Moisés en ese momento? Dice la Biblia, entonces Moisés cubrió. Diga conmigo por favor, cubrió. Él cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenía temor. Esto quiere decir que Moisés, a través de este versículo, nos enseña algo, otro lenguaje, que se llama el mensaje de la reverencia. Esa palabra cubrió es la palabra satar, esconder, apartar, cubierta, cubrir. Pero mire aquello que le agregué allá de último en color blanco. Nos habla de secretos de Dios. Temor, temer, reverenciar, amedrentar, asombrosa, atemorizar, estupendo, formidable, hecho, maravilla, maravilloso. Miedo, reverencia, reverenciar, temeroso, temible, temor. Y ahí hay un mensaje escondido. Quiere decir que una de las formas santo de la gloria, ¿verdad? Para los que alguna vez pensamos que podemos ser llaneros solitarios, una de las maneras a través de las cuales se muestra reverencia delante de Dios, ¿cuál es? Ese es su mensaje. Nosotros podemos decir: yo me cubro con Dios, yo tengo cobertura, yo tengo padre espiritual. Pero al momento, como dirían en mi pueblo, del calentón, en el momento de la prueba, se determina realmente
el nivel de reverencia que se tiene delante de Dios a través de la cobertura recibida genuinamente de parte de Dios. Yo puedo pasar toda una vida llamándole padre a cualquier persona, si cuando llega el momento de mostrar el lenguaje de la reverencia a Dios a través de recibir cobertura, hablo un lenguaje diferente. Por eso, mira, amado hermano, usted no se deje llevar por lo que la gente dice con los labios, sino con sus actitudes. Porque vemos que una de las maneras a través de las cuales bíblicamente Moisés presentó reverencia delante de Dios fue aprendiendo a cubrirse. Ahí dice el rostro, pero la palabra nos habla de cobertura. Yo no puedo decir que soy reverente a Dios. Por favor, tome nota, pastores, ancianos, liderazgo en general. Yo no puedo decir reverenciar a Dios si no aprendo a obedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Nadie puede decir ser reverente a Dios sin obedecer las autoridades. Por eso algo, mira, hermano, algo que yo procuro sembrar en su corazón es la obediencia a las autoridades. Y cuando hablo de obediencia a autoridad, no solamente le estoy hablando pastoralmente. Yo le he dicho a usted, mire, nosotros no podemos estar de acuerdo con todo lo que se está haciendo a nivel de gobierno, pero líbrenos los labios de levantar nuestro hablar en contra de la autoridad. ¿Está de acuerdo cómo se está llevando a cabo esto? No. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Y entonces, que Dios los bendiga. No me corresponde a mí, porque una de las señales de falta de reverencia es la insujeción a la autoridad. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué se cubrió? Por reverencia a Dios. ¿Cuántos anhelamos reverenciar a Dios? ¿Cómo yo voy a reverenciar a Dios? Hay muchas formas. Muchas formas. Una de ellas, aprendiendo a cubrirse. Entonces dice la Biblia que Moisés tenía reverencia. Y como parte de esa muestra del lenguaje de la reverencia, ¿a quién? A Dios. Entonces, si yo tengo temor de Dios y respeto por Dios, yo voy a respetar a mi pastor. Si yo soy hijo de Dios y reverencio a Dios, yo voy a respetar a mis jefes. Si yo soy un hijo de Dios y digo soy hijo de Dios, demuéstrelo siendo obediente a las autoridades. Porque a Dios se le habla con un lenguaje no hablado que se llama el mensaje de la reverencia, el lenguaje de la reverencia. Podemos decir somos hijos de Dios, somos cristianos, somos evangélicos, gloria a Dios, aleluya. Y entonces, ¿por qué este es irreverente con su pastor? Porque también su reverencia habla delante de Dios. Por eso dice aquella canción, no basta solo con, ¿cómo dice esa alabanza? No basta solo con querer hacer. Es necesario ser reverente delante de Dios. Y tú eres un buen empleado, eres reverente a tu jefe. Sí, pero es que, mire, el jefe como que no muchito, no importa. Tu obligación es ser reverente, ser obediente. Porque también hablas con Dios con tus actitudes. Por eso la Biblia dice, pon en mí, Señor, el querer. Pero si estos lenguajes no los hablamos, tenemos que tener cuidado. Porque de palabra y de dicho lo podremos estar diciendo, pero las actitudes, por eso es que la Biblia dice que el árbol se conoce por lo que dice, por el fruto. Entonces, estos son frutos. Fruto de disposición, un fruto de reverencia, un fruto de humildad. Pero Moisés dijo a Dios, Éxodo 3:11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Egipto? Moisés era humilde. Una de las características del corazón de Moisés
Era humilde. Moisés le dijo: Señor, ¿y por qué voy a ir yo, Padre? ¿Quién soy yo para ir y sacar los hijos tuyos, Señor, de la cautividad? El tercer mensaje con el cual un hijo de Dios habla de Dios y habla con Dios es a través de la humildad. Hechos capítulo 7, versículo 22. Mire quién era Moisés. Moisés dijo: ¿quién soy yo? Yo no, ¿quién soy yo? Señor, ¿para qué me mandes a mí si soy? Y usted sabe que presentó objeciones delante de Dios. Pero ¿quién era realmente Moisés? Mire, número 1 dice aquí la Biblia: y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Quién era Moisés? Era una persona preparada. Si lo queremos ver dentro del contexto académico, era experto en todas las artes de los egipcios. O sea, si lo queremos ver desde una perspectiva profesional, Moisés estudió en las universidades de Faraón, amado hermano. Quiere decir que Moisés realmente era una persona preparada en sabiduría egipcia. Después le sirvió esa sabiduría egipcia, le sirvió a Dios para darle jaque mate a Faraón desde adentro. Pues sí, de chiquito lo colocó allá adentro cerca de Faraón y lo preparó para dar jaque mate. El Señor es, bueno, dice la Biblia que no conoce una sola derrota. Aleluya, yo con él quiero estar, amado hermano, porque no conoce derrota. Dice la Biblia que aparte de ser instruido en la sabiduría, era un hombre poderoso en palabras. Y recuérdese que la Biblia narra que Moisés era de difícil dicción, lo que nosotros conocemos como tartamudo, ¿verdad? Yo no sé si la palabra tartajo es ofensiva, no lo sé. Perdónenme si es ofensivo, no lo sé. Pero le costaba hablar, pues. Sin embargo, la Biblia dice que era poderoso en palabras. O sea que él pensaba que no podía hablar. Usted recuerda que esa es una de las objeciones que presenta delante de Dios. Señor, si yo no sé hablar, yo no soy un hombre de fácil palabra. Y aquí dice que él era, mire, poderoso. Entonces muchas veces nosotros nos vemos desde una perspectiva que no es la misma perspectiva de la que Dios nos ve. Poderoso en palabras. Y dice, mire, o sea que Moisés estaba preparadito. Pero cuando se trató de las cosas de Dios, dijo: Señor, ay Padre, ¿quién soy yo? Humildad. Diga conmigo: humildad. Moisés era un hombre humildemente bien preparado. Mire acá, mire acá. Santo de las misericordias y otra. Éxodo 3:10. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mí. Tú que eres humilde, el que es humilde delante de Dios. Bueno, es más, ¿quién es nuestra máxima expresión de humildad? Jesús. Es más, Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús, yo predico a Jesús, no me predico a mí. Jesús nos dijo y nos enseñó: aprendan de mí, que soy manso y humilde. O sea que hay un idioma que tenemos que aprender también delante de Dios. Tú y yo podemos decir: somos siervos del Dios Todopoderoso, aleluya, gloria a Dios. Pero si no eres humilde, ¿qué predicas? Mire, el idioma de la revelación. Éxodo 3, versículo 14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy.
Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ese es el mensaje de la revelación que Dios trae para sus hijos. ¿Se recuerda que una de las traducciones en el original de la palabra foné era revelación? Porque muchas veces Dios trae revelación a través de estos mensajes. Mire lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 20. Yo creo que me voy a quedar en este 4, me van a quedar algunos pendientes, pero bueno, gloria a Dios, tal vez para otra prédica en algún otro momento. Daniel 2:20. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Es quien revela lo profundo y lo escondido. Hay otro lenguaje, que ese es un lenguaje que Dios habla con su pueblo, que es el mensaje de la revelación. Y esta es la respuesta de Dios a la vida de Moisés. Dios reveló a Moisés el yo soy. Eso nos habla a nosotros, que en el mensaje o en el idioma de la reverencia Dios manifiesta. Perdónenme estos colores, hermanos, porque estos se miran bien bonitos en televisión, pero ya acá no nos funcionan, por lo que veo. Vamos a cambiarlos entonces. Mire, Moisés nos enseña que la revelación de parte de Dios es una manera de respuesta que Dios trae sobre su pueblo como consecuencia de una sana relación con Él. Usted sabe que es a través de la revelación que Dios te muestra los designios muchas veces de lo que Él anhela para ti y para los tuyos. Pero para saber, muchas veces a uno de ministro y de pastor la gente se acerca con sueños, con palabras. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Pastor, ¿qué querrá decir este sueño? Pastor, ¿qué mira usted en medio de este sueño? Hay un lenguaje que viene como consecuencia de la relación y la revelación de Dios a la vida individual íntima de cada uno de nosotros. Eso se conoce como el idioma de la revelación, y es donde Dios muestra su magnificencia y muestra sus secretos y sus misterios con aquellos hijos que han aprendido a comunicarse con Él en algo que se conoce como el idioma de la revelación. Cuando tú agarras tu palabra, te pones a orar: Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, ¿cuál es tu revelación en medio de esta palabra? Y Dios envía una palabra muy especial. Nunca te voy a dejar, siempre voy a estar contigo y te voy a proveer, porque eres mi hijo amado. Pero eso le llega a Él en una revelación directa de Dios. Es una comunicación donde aprendemos a recibir designios, misterios de parte de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Qué se conoce en esos niveles de revelación? Mire, ¿por qué es importante las profundidades de la revelación? Porque recuérdense que cuando hablamos al inicio, parte de la palabra foné también nos hablaba de profundidades y de revelación. ¿Qué se encuentra en esa dimensión de las profundidades? Le voy a dejar algunos versículos para que usted los pueda estudiar en casa. ¿Por qué es importante el lenguaje de la revelación o el lenguaje, el idioma de la profundidad? Número 1, dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del ser. Quiere decir que una de las situaciones o algo de lo que encontramos nosotros en el nivel de la profundidad es el escudriñar interno del corazón de cada uno de nosotros. Porque es importante conocer el idioma de la profundidad. Mire lo que dice acá: es el escudriñarse profundamente. Uno nos habla del conocimiento pleno interno en el corazón de cada uno de nosotros, de cómo Dios nos mira de una manera genuina y verdadera. Es decir, conocer el mensaje o el idioma de la revelación en la profundidad nos habla del conocimiento de todos aquellos aspectos internos de nuestro corazón, los cuales Dios, a través de su palabra y a través de su ministración, va trayendo poco a poco sobre nuestras vidas para llevarnos a niveles diferentes. ¿Qué más se conoce en las profundidades? En las profundidades se aprende a clamar al Señor.
Mire lo que dice el Salmo 131. Cántico de ascenso gradual desde lo más profundo. Esas son las revelaciones de las profundidades. He clamado a ti. Quiere decir que en las profundidades se aprende el clamor. En la revelación de la profundidad, Dios nos enseña a clamar en medio de la adversidad. Daniel capítulo 2 versículo 22. Mire, Él es quien revela lo profundo. Por eso es importante entender el nivel de la revelación. Pero ese es un lenguaje que se aprende como a través de la práctica. Mucho de lo que nosotros aprendemos a lo largo de la vida viene como consecuencia de la imitación. Los niños aprenden a comer por imitación. Los niños aprenden a hablar por imitación. Los niños, todo lo que los niños hacen lo hacen porque ven a los adultos que lo hacen. Y dice aquí, mire, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Entonces, ¿para qué es importante la revelación? Para poder entendernos nosotros, amado hermano, para conocer lo profundo de los ríos, de las aguas vivas. Mire, para conocer también lo profundo de los anhelos de la revelación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación, anhelo profundo, cuando habla de profundidad nos habla de revelación, de la creación, es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, en el lenguaje de la revelación viene la manifestación de Dios y lo que Dios ve en cada uno de nosotros. A través de la oración nosotros podemos llevar a ese nivel de intimidad donde Dios nos empieza a revelar aquellas cosas que tal vez, muy probablemente, a Él no le agraden de nuestra forma de conducirnos. Y viene el proceso de la liberación de este tipo de situaciones. Déjeme ver, amado hermano, el idioma de la prudencia. Se lo voy a dejar acá de una vez entregado. Entonces Él dijo, échala en tierra, Éxodo 4:3. Y Él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Mire, y Moisés huyó de ella. Este lenguaje de la prudencia nos enseña por qué huía de la serpiente. Moisés huyó de Faraón. Mire, Éxodo 2:18. Mire, muchas veces en la dimensión Kenny o cualquier otro hermano, viendo nombres hacia lo lejos, uno de los lenguajes que es prudente aprender, valga la redundancia del término, es el lenguaje de la prudencia. Y una de las cosas que nos enseña la prudencia es a huir, es a correr. El mensaje de la prudencia nos habla a nosotros de la importancia de aprender a escapar de aquellos momentos que nos pueden traer dificultades en nuestra vida. ¿De qué cosa se huye? Éxodo 2:15. Cuando hablamos del mensaje de la prudencia aprendemos a correr, aprendemos a huir. ¿De qué? De Faraón. Mire, Moisés huyó de Faraón. Faraón, bíblicamente el gobernador de Egipto, nos está hablando de cosas del mundo. Entonces, cuando Moisés huyó de Faraón, se apartó, huyó de todas aquellas cosas que podían traer contaminación a su corazón. Otro de los lenguajes que se habla delante de Dios muchas veces en medio de nuestra vida es el mensaje de la prudencia. Mire lo que dice acá en Éxodo 2:15. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El mensaje de la prudencia nos habla a nosotros a huir. ¿A huir de qué? Se huye de Faraón. ¿Qué dijimos que es Faraón? El mundo. O sea que huir a veces en nuestra vida es válido. El mensaje de la prudencia que nosotros hablamos delante de Dios es aprender a apartarnos de todas aquellas cosas. Huir, se vale huir. Dígale al hermano que está a la par, se vale huir. Y a veces es prudente y muy conveniente. Cuando a usted le toque huir, no se avergüence. Huir no es de cobardes. Aquí nos enseña a nosotros el mensaje machista que el hombre
No huye, sino que enfrenta. No, 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 no. El hombre más hombre que yo conozco en este planeta Tierra, dice la Biblia, que cuando se juntaron todos los que procuraban matarle, pasó en medio y se fue. Se les desapareció el Señor Jesús cuando iban con palos y lo querían. ¿Se acuerda usted de esa porción de la palabra? Y todos procuraban matarle. Dice que él calladamente pasó en medio de todos. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jesús? Lo vamos a agarrar, lo vamos a matar. Tranquilito pasó así el Señor. Como dicen aquellas hermanas, así nomás pasó. A veces es bueno huir. A Moisés le valió su vida. A ti y a mí nos puede valer la vida huir de Faraón. Más en estos tiempos de diciembre, ¿va? No vaya a ser gacho, amado hermano. Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿ah? De aquí ya todos sabemos, pues, estamos preparados, somos hombres y mujeres que sirven a Dios. Aquí somos pueblo que sirve. El resto del pueblo, Dios los bendiga, están recibiendo el mensaje a través de las redes sociales y de la televisión. Nosotros somos siervos. Dígale al siervo que está a la par de usted, o a la sierva que está a la par de usted: se vale huir cuando de donde estás huyendo es de la contaminación del mundo. Mire, de dónde más se huye. Se huye de los hermanos que no nos quieren. Mire, de los hermanos que nos quieren dañar. Ay, no, que se los lleve lejos. Pero mire, hermano, usted tiene que aprender a convivir con gente que le produzca bendición, no dolor. Mas muestras bondad a los hijos de Barzillai, Galadita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando ¿qué? O sea que cuando usted encuentra hermanos que le quieren procurar el mal, no los enfrente. Chao, adiós. Apártese. No es de hombres ponerse al tiro, hermano. Yo sé que el machismo nos enseñó que los problemas se solucionan a veces a los quecazos, ¿verdad? Los hijos de Dios solucionamos las cosas de una manera diferente. Apartando. Eso me enseñó a mí Jesús, mi amado Señor. Cuando la gente se agolpaba para procurarle el mal, se apartaba. Se vale huir ¿de qué? De la contaminación del mundo. Se vale huir, Primera de Reyes 2:7, de aquellas personas que te quieren procurar el mal. Se vale. Ahora no, ¿qué va a decir si me aparto? Y de plano que van a decir que soy. Si alguien te hace mal, apártate. Eso se llama prudencia. Y ese fue uno de los lenguajes que vemos nosotros que los siervos de Dios hablan, el mensaje de la prudencia. Dios. Para bailar tango se necesitan dos, ¿verdad? Para el pelea y la contienda también. Yo le dije a usted: el que me busque a mí para pelear, ya me fui, adiós. No. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿De qué se huye? De la gente mala que te quiere causar daño. Se vale huir. Dice la Biblia que se vale. ¿Y cómo se llama eso? El idioma de la prudencia. Mire, ¿de quién más se huye? Elías huyó de Jezabel. Ahí hay mucha tela que cortar. Pero bajo este perfil se huye de la tolerancia de las cosas que no le agradan a Dios. Primera de Reyes 19, 1 y 3. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Se voló a todos los profetas de Jezabel, hermano, y se va enchinchando. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Mira el versículo 3.
Ay, perdón. Ahora sí puede ver. Versículo 3. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Huyó. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí. Se fue él y su criado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, amado hermano, él no toleraba las cosas que no le agradan a Dios. El mensaje de la prudencia te aparta de los que caminan chueco delante de Dios. Al hermano, y el pastor no le deja. Diciembre, hombre, un churrasquito, una cervecita no es mala de fin de año. Si la Biblia dice que lo que es malo es la embriaguez, pero un traguito no es malo. Ahí nos vemos, adiós. Porque el idioma de la tolerancia que se habla con Dios a un hijo no le permite cosas chuecas. Y se vale huir. No vas a venir al convivio. No, la verdad es que no me agradan. ¡Hala, qué chambón, hombre! Pues sí, ahí nos vemos. Por si alguien lo llega a invitar a algún lugar, ¿va? El huir de Elías, de Jezabel, puede tipificar el apartarse de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Quiere decir que también se huye de las cosas que a Dios no le agradan. ¡Hala, qué chambón! Ya te vas huyendo, sí. Más vale que digan aquí pasó y no aquí clavió el hermano. No, nadie se va a enterar. De ahí 4 o 5 fotos, Facebook, y el hermano así bien tuturusco, ¿eh? ¿Verdad? Los videos, hermano, a veces yo no sé si da lástima, si da cólera, pero algo da, hermano, ver servidores de la casa del Señor en medio de los chonguengues bailando. Y uno dice, a veces dice uno, de ver así, ¿para qué tanta enseñanza doctrinal? Va. Huya de las cosas chuecas. De veras, pastor. Sí, eso se llama el idioma de la prudencia. Y número 6, y con este me despido, el idioma de la obediencia. Pero el Señor dijo a Moisés, mire, extiende tu mano y agárrala por la cola. Cualquier persona que agarra serpientes por las colas sabe que tiene la exposición de una picadura. ¿Cuánto le tenemos miedo a las serpientes físicamente, hermano? Levánteme su mano. Y que el Señor le dijera, mire, agárrela de la cola. ¿Usted lo haría? Moisés sí lo hizo. Yo no sé si le tendría miedo o no, ¿verdad? Como usted y tal vez yo. Yo las serpientes de lejos, amado hermano. Extiende tu mano y agárrala por la cola. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Y como consecuencia de que obedeció, la serpiente no lo mordió. Quiere decir que una de las tremendo, aquellas personas que obedecen a Dios, no las muerde la serpiente. Eso dice ahí, mire. Pero como el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola, y él hizo caso y la agarró y se volvió vara en su mano. No lo picó. ¿Recuerdas que la Biblia dice obediencia quiero y no sacrificio? Pastor, ¿y no será que me va a pasar algo si lo hago? Si obedeces a Dios no te pica la culebra, la serpiente. A los obedientes, aquellos que hablan el mensaje de la obediencia, la serpiente no les pica. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Cierra tus ojos, por favor. Padre, hoy venimos una vez más delante de ti, amado Rey, poniéndonos delante de tu presencia. Y queremos decirte, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer.
Queremos aprender estos 6 idiomas, Señor. Enséñanos tú, Padre Celestial. Sé tú, mi Dios, el que nos enseñe día a día a ser hombres y mujeres sujetos, obedientes a tu palabra, Señor. Ser hombres y mujeres reverentes. Quiero aprender el lenguaje de la reverencia. Quiero aprender el mensaje de la obediencia. Ese mensaje, Señor, esa palabra de prudencia. El idioma de la humildad. El idioma de la reverencia. El idioma de la disposición. Señor, te decimos más con nuestras actitudes muchas veces que con nuestras palabras. Danos, Señor, y pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para que cada día podamos ser transformados, ser llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria, ser partícipes de esos círculos virtuosos en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tú que estás allá en casa, dile: Señor, pon en mí el querer como el hacer. Sé tú el que transforme mi ser integral, espiritual, mi cuerpo. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.